yo? Perfecto, gracias, Paulo. ¿Te tocó la lotería? Pues vamos a hacer un poco de silencio con una inspiración simple y vamos a empezar. Padre omnipotente, altísimo Dios, nosotros como tu creación te abordamos con sinceridad y reconocimiento de tu paternidad. Danos, Señor, el amor que tú tienes para nosotros y sobre todo enséñanos a amarte a cada momento. Porque estamos aquí a aprender toda tu verdad. Nosotros como urantianos somos realmente reconocedores entre nosotros como hijos tuyos. Tu Señor es el amor profundo. Sin ti no somos nada. Señor, auxilíanos, danos salud y comprensión para amarte y amar tu creación y nuestros hermanos siempre más. Amén. 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 Gracias, Paulo. Qué lindo. Les voy a compartir mi pantalla, por favorcito, hice un trabajo, una preparación con el texto principal de los frutos del Espíritu, y después van a ver que está cada fruto del Espíritu con algunas definiciones, algunas citas que nos ayudan a entender. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar a leer? Yo, Jenny. Adelante, gracias, Ismael. Que la paz sea con vosotros, los frutos del Espíritu. Que la paz sea con vosotros. Vosotros regocijáis de saber que el Hijo del Hombre ha resucitado de entre los muertos, porque así sabéis que vosotros y vuestros hermanos también sobreviviréis al fallecimiento mortal. Pero esa sobrevivencia depende de que hayáis nacido primero del Espíritu y de la búsqueda de la verdad y el descubrimiento de Dios. El pan y el agua de la vida se otorgan tan solo a los que tienen hambre de verdad y sed de rectitud de Dios. El hecho de que los muertos resucitan no constituye el Evangelio del Reino. Estas grandes verdades y estos hechos del universo están todos relacionados con este Evangelio en cuanto son una parte del resultado de creer la buena nueva y están comprendidos en la experiencia subsiguiente de los que por la fe se tornan, de hecho y en verdad, en hijos sempiternos de Dios eterno. Mi Padre me envió a este mundo para proclamar a todos los hombres esta salvación de filiación. Así yo os envío a que prediquéis esta salvación de filiación. La salvación es el don de Dios, pero los que nacen del Espíritu comienzan inmediatamente a rendir los frutos del Espíritu en servicio amante de su semejante. Y los frutos del Espíritu divino cosechados en la vida de los mortales nacidos del Espíritu y conocedores de Dios son servicio amoroso, consagración desinteresada, lealtad valiente, equidad sincera, honradez iluminada, esperanza imperecedera, confianza fiel, ministerio misericordioso, bondad inagotable, tolerancia indulgente y paz duradera. Si los creyentes profesos no rinden estos frutos del Espíritu divino en su vida, están muertos. El Espíritu de la verdad no está en ellos. Son ramas inútiles de una vid viva y pronto serán podadas. Mi Padre requiere que todos los hijos de la fe rindan muchos frutos del Espíritu. Si por lo tanto vosotros no sois fructíferos, Él cavará alrededor de vuestras raíces y podará vuestras ramas estériles. Cada vez más debéis rendir los frutos del Espíritu, a medida que progresáis hacia el cielo en el reino de Dios. Podéis entrar en el reino como un niño, pero el Padre requiere que crezcáis por la gracia, a la plena estatura del adulto espiritual. Cuando vayáis a decir a todas las naciones la buena nueva del Evangelio, yo iré delante de vosotros y mi espíritu de la verdad morará en vuestro corazón. Mi paz os dejo. Servicio amoroso. ¿Cuál es el amor que impulsa este servicio? 3. El amor
es la regla de la vida dentro del reino, la suprema devoción a Dios, mientras que amáis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Jesús ama tanto a los hombres que su amor despierta una respuesta de amor en el corazón humano. El amor es realmente contagioso y eternamente creativo. Pero la verdadera religión es amor vivo, una vida de servicio. Si amas a tus semejantes, debes haber descubierto sus valores. Jesús amaba tanto a los hombres porque les adjudicaba un valor tan alto. Puedes mejor descubrir los valores de tus asociados descubriendo sus motivaciones. Si alguien te irrita, te produce sentimiento de resentimiento, debes buscar con simpatía el discernimiento de su punto de vista, sus razones de una conducta tan censurable, y una vez que entiendas a tu prójimo, te volverás tolerante y esa tolerancia crecerá en amistad y madurará en amor. Juan Zebedeo, de pie en el aposento superior, con lágrimas que le rodaban por las mejillas, miró al maestro a la cara y dijo: así lo haré, maestro mío. Pero ¿cómo puedo aprender a amar más a mis hermanos? Entonces respondió Jesús: aprenderás a amar más a tus hermanos cuando aprendas primero a amar más a tu Padre en el cielo. Y cuando te intereses más profundamente por el bienestar de tus hermanos en el tiempo y en la eternidad. Y todos estos intereses humanos se fomentarán mediante la compasión comprensiva, el servicio altruista y el perdón sin condiciones. El amor es el deseo de hacer el bien a los demás. El amor es el secreto de la asociación beneficiosa entre las personalidades. El amor es contagioso y cuando la devoción humana es inteligente y sabia, el amor es más contagioso que el odio, pero tan solo el amor genuino y altruista es verdaderamente contagioso. Gracias, Ismael. Bueno, ahora entonces ya vimos la cita y servicio amoroso. Amoroso, por lo tanto, es un servicio motivado por el amor. Y aquí en estas citas podemos ver que es un amor que nace del amor a Dios. Entonces voy a detener el compartir la pantalla para preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta, algún discernimiento, alguna opinión o alguna experiencia que quieran compartir sobre el servicio amoroso y cómo ese amor ha madurado en ese servicio. Hola Martín, bienvenido. Hola J1. ¿Cómo te llamas, J1? Buenas tardes a todos. Oye, ni soy Charles, no sé por qué. Hola Charles. Así, qué sé yo. Bueno, Magia de la tecnología, ¿bien? Bueno, hola Charles, gusto en saludar. Gracias. Bien. Yo quería preguntarte una cosa, Jenny. Sí, adelante, adelante. Que siempre he tenido un poquillo de duda. Ahí en el... Bueno, buenas noches a todos los que se han incorporado. Lo primero, ahí dice en esas citas que no se salvarán si no hay hambre de verdad y sed de rectitud, por un lado. Pero por otro también nos dicen que aunque tengas una llamita de fe muy pequeñita, como si fuese el primer destello de aquellos primeros hombres, se nos salvará. Entonces, yo entiendo con esto que se nos resucita, aunque sea con una llamita de fe, no negando al Padre, pero que luego en los mundos de estancia tendremos que desarrollar ese hambre de verdad para poder completar los círculos. O no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Me lo podrías explicar un poquito? Sí. Gracias. Son dos casos distintos. El maestro está hablando del creyente declarado. El creyente, el que dice que cree que ya conoce plenamente la enseñanza. El maestro se está refiriendo a los creyentes profesos o creyentes declarados. Esos que dicen creer la enseñanza de Jesús, entonces por lo tanto la conocen bien, porque si no, no les llamaría creyentes declarados. El otro caso, el de la pequeña llamita de fe, es la persona que apenas está empezando a acercarse, que está abriendo su conciencia, que ha recibido alguna enseñanza o simplemente ha tenido la experiencia de abrirse a Dios aún sin ninguna enseñanza, porque su ajustador lo guió a esa persona y el ajustador logró introducirle esa llamita de fe, porque la fe es una dádiva del Padre. Entonces son dos casos
completamente distintos. El maestro se está refiriendo a alguien que ya está implícito en el texto, lo voy a leer. Dice: si los creyentes profesos no rinden estos frutos del Espíritu Divino en su vida, están muertos. Es una persona que conoció el Evangelio de Jesús, declara creerlo, pero no lo vive. Entonces, es una persona que ya es responsable. Ahí está la clave de que yo siempre les digo que una vez que la persona conoce la enseñanza y la reconoce como verdad, porque puede conocerla y rechazarla porque tiene unas creencias que son un obstáculo, ¿verdad? En ese caso, es otro problema, es otra la situación. Pero para mí está bien claro que hay una situación de un pequeño acercamiento, una pequeña lucecita que se encendió en el alma de esa persona, en el caso de ese comienzo de la fe. Por eso yo entiendo que son dos situaciones diferentes. Jenny. Sí, yo lo entiendo. En cuanto lo has dicho, ahora lo entendí. Gracias, Jenny. Es la di. Qué bueno, gracias. Sí, Martín, adelante. Ahí donde dice que están muertos, yo entiendo que no están muertos en el sentido de que no van a resucitar. Más bien yo entiendo en el sentido de que no están viendo al Padre. Porque tú sabes que, y como dice Chispa, basta una simple pequeña una llamita de fe, aunque sea muy burda, y tú bien sabes que mientras no se rechace al Padre hay esperanza. Ajá. Entonces, si estas personas, pon tú, conocen la enseñanza, pero por sus creencias a lo mejor no lo viven, pues no están rechazando en sí al Padre, simplemente pues, están confundidos o no sé qué, pero siento que ahí donde dice que están muertos, es que simplemente es, cuando tú no vives las enseñanzas, pues es una forma de decir estás muerto, ¿no? Pero siento que esas personas sí sobreviven, pues tienen, aunque sea una pequeña llamita de fe, no están rechazando al Padre, que no lo viven como lo haría un renacido, es muy diferente, pero ya hay una pequeña llamita de fe, ¿no Bueno, crees? el maestro ahí es bien claro, el maestro no está dando medias tintas o diciendo, no, miren, más o menos, el maestro lo está diciendo, porque el conocimiento de la verdad está en el ignorante a esto, el conocimiento de la verdad y el reconocimiento de que es la verdad genera responsabilidad, de la misma forma que la ignorancia de la ley divina disculpa a la persona. El maestro se está refiriendo a una persona que sabe, que ya sabe, que la reconoce, que la comprende y se niega a vivirla. Ese es el caso. Es un caso bien diferente. Ahí hay una responsabilidad. Por eso dice está muerto porque está rechazando, está haciendo algo deliberadamente. Eso es lo que yo entiendo. Quiero saludar a Gerardo Jenny. y a Alejandro. Bienvenidos, un gusto saludarles. Muchas gracias. Jenny. Sí, adelante. Pero fíjate lo que dice la cita. Nosotros podemos entrar al reino como niños, pero requiere que seamos adultos espirituales. Entonces cuando el Maestro Jesús dice que podemos entrar al reino como niños, pero que el Padre requiere que seamos adultos espirituales, se está refiriendo a que los niños son esas personas que tienen esa llamita de fe. Sin embargo, los adultos espirituales son los renacidos del Espíritu, y esos son realmente los que van a entrar al reino mucho más antes que los niños. Así es como lo entiendo yo. Mira, dice, los que nacen del Espíritu comienzan inmediatamente a rendir los frutos del Espíritu en servicio amante a sus semejantes. Y después dice, déjame ver en otra parte de esta cita que no sé si lo puse aquí, dice, acá, hasta el final de la cita, sí, está incluido. Dice, podéis entrar al reino como un niño,
Pero el Padre requiere que crezcáis por la gracia a la plena estatura del adulto espiritual. O sea que una vez, hola Irma, no te había visto, bienvenida hermanita. Una vez que hemos renacido hay que continuar creciendo, nadie se queda parado en la puerta detenido porque eso es el estancamiento. Entonces se requiere el crecimiento, el progreso. Crezcáis por la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Alguien sabe qué es la gracia? Rafael, adelante, por favor. La voluntad del Padre. Hola, ¿cómo están? Bueno, no sé, eso del servicio amoroso es un poco bonito de decir, pero no es tan fácil de practicar. O sea, hay veces en la vida que uno de repente te toca una persona de no muy buen trato y a veces dan ganas de darle de vuelta, pero como se dice, a mí me cuesta tener ese servicio amoroso que se describe en esa cita. No sé si eso significa que no he dado tantos frutos del espíritu como se esperaría, pero igual, hay veces que me cuesta, me considero una persona tolerante, pero hay veces que me sacan los choros del canasto, como se dice. Bueno, ahí está la clave del servicio amoroso. Es un servicio por amor, porque amamos a Dios y Dios nos da de su amor, y ese amor se transforma en servicio. Por eso servimos a pesar de las dificultades. No significa que no te va a molestar algo de alguien. No significa que no va a ser incómodo. No significa que no vas a sentir el maltrato del otro. Lo que pasa es que por la fuerza del amor y por la fuerza de la espiritualización, vas a continuar, no le vas a responder de la misma manera que el otro te habló, te dijo, te actuó, vas a hacerlo con cuidado, vas a hacerlo con respeto, vas a tratar de ayudar, vas a, lo que dice el maestro, poner la otra mejilla. ¿Qué es poner la otra mejilla? ¿Alguien sabe qué es? Adelante, Martín. Sí, pero perdona, yo quería Sí, decir no, algo, disculpa tú. que esto, poner otra mejilla tiene que ver con la no violencia, ¿ya? Pero no tiene que ver con aceptar que alguien te cachetee de vuelta. No Para mí- es eso, por eso Sí. mismo. Claro, no es eso. Adelante, Martín, disculpa. Eh, yo quiero contestar Tiene malo internet. un anterior trabajo que tenía. ¿Se escucha bien? A ver, de nuevo, por favor. Bueno, ¿ahí me escuchan? Ahora. Sí, ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Quiero comentarles algo que viví. Yo anteriormente tenía un negocio en una plaza comercial y un día en un negocio que estaba casi enfrente del mío, llegó una persona, ¿no? Pero esa persona era bien intolerante. Pero antes de esto, yo le había pedido al Padre que me ayudara a ser tolerante, porque yo me enojaba mucho, me peleaba, bueno, no soportaba a la gente que era grosera, y bueno, yo le pedí al Padre que me ayudara a ser tolerante, ¿no? Y yo pensaba que el Padre con una varita mágica así, ¿no? Sí, me tocaba y ya, yo iba a cambiar. Bueno, llegó esta persona, llegó a trabajar y pues le comencé a hablar, ¿no? Pero esta persona era una persona bien intolerante, grosera, y luego estaba yo jugando ajedrez, llegaba y me tiraba las piezas, y las volvía a poner yo, me las volvía a tirar, me echaba el humo en la cara, me tiraba el refresco, bueno, era... No te oímos, Martín, parece que se cortó. Bueno, Salió sí. Pero bueno. Ahora sí, ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, leí que en el libro de Durantia decía que no puedes amar que el amor no nace simplemente por un deseo tumultuario, que tienes que comprender a las personas para poderlas amar. Bueno, leí esa cita y al otro día le dije a mi amigo, te invito a un refresco. Y fuimos a la tienda y nos sentamos en una banquita afuera de local que yo tenía.
Y dije, a ver, le voy a preguntar cómo fue su infancia, ¿no? Porque quiero saber qué hay detrás de todo sus actos, ¿no? Me empezó a contar que su papá lo abandonó desde chico, que él incluso con sus amigos le quemó la camioneta a un pretendiente de su mamá, que se drogaba. Bueno, tenía mucho resentimiento y dolor este muchacho. Y cuando me iba contando, híjole, empecé a llorar, él también empezó a llorar. Había cosas en las que yo me identifiqué con él y empecé a comprender por qué tenía ciertos actos, ¿no? Y en cierta forma sus actos eran una forma de pedir amor, ayuda, pedir así que lo escucharan, ¿no? Entonces, durante la plática fue cambiando mi punto de vista hacia él, porque antes lo odiaba, no lo soportaba, hasta un día le quise pegar porque me hizo de cosas. Bueno, terminé por darle un abrazo y cuando terminó de contarme, ya no lo odiaba, sentía que ya lo amaba como hermano y y un día él me dijo, y fue lo que me sorprendió, de la nada me dijo, el día que me toleres a mí, aprenderás a tolerar lo intolerable. Pero yo me quedé así, me quedé viendo sorprendido, porque yo le había pedido al Padre tolerancia, y yo sentí como que el Padre me lo decía a través de él, ¿no? Entonces, pasaron los días, y un día cuando llegué a trabajar, la señora que está al lado me dijo, ¿sí se despidió de Jorge? Y le digo, sí, ayer cuando me fui. Dice, no, vino hace rato y sacó todas sus cosas y ya se fue. Digo, ¿cómo que ya se fue? Dice, sí, ya no va a regresar. Bueno, después de tanto que lo odiaba, terminé llorando por él porque se convirtió en uno de mis mejores amigos. Y en ese momento comprendí lo que le había pedido al Padre, que el valor de la tolerancia, pues no me lo iba a dar el Padre simplemente por tocarme así como con una varita mágica, sino que yo se lo había pedido y que en cierta forma me mandó a la persona adecuada, pero para que yo pudiera desarrollar ese valor, tenía que enfrentarme a la intolerancia y para poder superarlo, ¿no? Entonces solamente así era como yo iba a desarrollar ese valor, pero hasta que se fue cuando comprendí lo que yo le había pedido al Padre. Entonces, pues en cierta forma también le serví amorosamente porque puse en práctica muchas cosas del libro Durantia y terminó por convertirse en lector del libro Durantia este amigo. Bueno, esa es mi experiencia. Muchas gracias. Gracias, Martín, qué bonito. Sobre lo que dijo el maestro de poner la otra mejilla, significa ante la actitud negativa de una persona, reaccionar con una actitud positiva. O sea, en lugar de pagarle con la misma moneda, hacerle el bien, tratar de ayudarlo. Qué bonita la remera, preciosa. Se les lleva como Melquisedec los círculos en el pecho. Sí. Eso es por el otro mejilla. Entonces, el servicio amoroso, como dicen acá en todas estas citas que leímos, es un fruto del amor. Y que es cuando tenemos ese fruto del amor y servimos por amor, queremos ayudar. Solamente, en lo que es mi experiencia personal, paramos de intentar ayudar cuando aquello ya está demostradamente inútil, de que no hay forma por el momento que solo el padre puede hacer algo dentro de esa persona o en la vida de esa persona para que esa persona cambie su actitud. Entonces ahí uno se hace a un lado, le entregan las manos del padre y listo. ¿Alguien más quisiera ofrecer alguna reflexión? Alejandro. Adelante, Alejandro. Gracias, buenas tardes a todos. Saludos, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Y quiero hacer 3 comentarios respecto a lo que acaban de mencionar y en torno a lo que estamos hablando. Y creo que algo que comentó Rafa es importante considerarlo porque, pues sí, ¿cuántos no nos hemos hecho la pregunta o decirnos hacia nuestros adentros, pues sería más fácil hacer la voluntad del Padre si la gente fuera más tolerante? Pero creo que es todo lo contrario, pues, o sea, creo que es ahí como bien dijo Martín, es yendo al gimnasio y levantando pesas como te vuelves una persona fuerte, no deseando ir al gimnasio y acostado en tu cama. Entonces, creo que pues la vida está ocurriendo y obviamente tiene sus vicisitudes y como lo dijo Martín, o sea, si yo quiero volverme tolerante, pues no lo voy a hacer en un entorno de armonía,
lo voy a hacer en un entorno que no sea tolerable para mí. Es ahí donde yo voy a fomentar mi tolerancia. Entonces, si yo quiero servir armoniosa, si yo quiero servir amantemente, pues muy probablemente tendré que enfrentarme de inicio a personas que a lo mejor no se presten, entre comillas lo digo, para ser amados, porque es ahí donde yo voy a ejercitar este servicio amante, porque será muy fácil, ¿no? Que creo yo, ¿no? Se me hace como pensar infantilmente en el padre a veces, pensar que las cosas van a ser fácil y como decía Martín, que porque te toca y entonces, ya desperté y soy tolerante, ¿no? Y es como, por ejemplo, cuando yo estaba con los chicos dándole los cursos para entrar a la universidad y a la preparatoria, que pues obviamente un factor determinante en su desempeño es la lectura de comprensión. Entonces yo les decía que tenían que ejercitar su lectura de comprensión. ¿Y cómo lo iban a hacer leyendo? No es que un día iban a despertar y iban a decir, ya tengo lectura de comprensión, gracias. No ocurre así y creo que a veces nos perdemos un poco en eso. Y otra cosa que es creo que también importante de lo que mencionaba Martín, es que bueno, él tuvo la oportunidad de conocer la vida de esta persona, pero no siempre tenemos la oportunidad de conocer la vida de quien nos topamos en la vida. Pero es importante considerar que alguien que tal vez para nosotros esté actuando de una manera agresiva, violenta, descortés, lo que sea, muy probablemente es una persona que no le está pasando bien, porque una persona feliz, obviamente, la sientes. Su actitud es diferente a una persona que no le está pasando bien y que muy probablemente no tenga la mejor experiencia detrás de él. Entonces, a lo que voy con esto es que no necesariamente nos tenemos que saber la vida de las personas para comprender que una actitud que podíamos censurar no está ligada con una vida, con una persona que está en la felicidad o que está viviendo en el reino de Dios. Es una persona que muy probablemente tenga carencias afectivas, amorosas, de atención. Entonces, a lo que voy con esto es que, pues tampoco querramos saber por completo la vida de todo el mundo, porque no vamos a tener tiempo para eso, pero simplemente considerar que el hecho que una persona que actúa de una manera desagradable, muy probablemente no la está pasando bien. Y es ahí donde nosotros podemos ejercitar el servicio amante. Nada más quería agregar eso. Gracias. Gracias, Alejandro. Bien, vamos a continuar, si les parece bien, con el próximo fruto del espíritu. Vamos a ver. La devoción altruista o consagración desinteresada, según la traducción que lean. En portugués, devoção não egoísta. Yo coloqué las demás del español para equiparar más o menos los significados. Ahora, ¿quién le gustaría leer? Yo. Adelante, muchas gracias. Devoción altruista o consagración desinteresada. El altruismo, el servicio a los semejantes, ¿es deseable? Entonces la experiencia de la vida debe proporcionar situaciones donde se encuentren desigualdades sociales. A pesar de este doble desastre para la naturaleza del hombre y su medio ambiente, los mortales de hoy en día experimentarían menos de este aparente conflicto entre la carne y el espíritu si quisieran entrar en el reino del espíritu, donde los hijos de Dios por la fe disfrutan relativa redención de la servidumbre esclavizadora de la carne en el servicio iluminado y liberador de la devoción sincera al cumplimiento de la voluntad del Padre en el cielo. Lo sigo. El desinterés, el espíritu del olvido de sí mismo, ¿es deseable? Entonces el hombre mortal debe vivir cara a cara con las reivindicaciones incesantes de un ego ineludible que pide reconocimiento y honores. El hombre no podría elegir dinámicamente la vida divina si no tuviera ninguna vida egoísta a la que renunciar. El hombre nunca podría aferrarse a la rectitud para salvarse si no existiera ningún mal potencial para exaltar y diferenciar el bien por contraste. La verdadera religión es una devoción incondicional hacia una realidad que la persona religiosa considera que tiene un valor supremo para él y para toda la humanidad. Las características sobrevalientes de todas las religiones son una lealtad incondicional y una devoción sincera hacia los valores supremos. Gracias, Irma. Quisiera complementar
cuando dice, a pesar de este doble desastre para la naturaleza del hombre y su medio ambiente, se está refiriendo, no puse la cita para no hacerlo más largo, a la rebelión de Caligastia y a la falta de Adán y Eva. Ese doble desastre es lo que causa que hoy en día nosotros tengamos un aparente conflicto entre la carne y el espíritu, pero que podemos liberarnos, como dijo Jesús, si tan solo quisiéramos dedicarnos a hacer la voluntad del Padre. Entonces, me gustaría preguntarles, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué significa la palabra altruista o desinteresado? ¿Por qué la devoción es altruista o desinteresada? ¿Y devoción a qué o a quién? ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, el altruismo es el actuar sin buscar nada a cambio, actuar haciendo un bien por el bienestar de otros sin esperar nada. O sea, sabemos que si otros van a estar bien y nosotros actuamos a favor, por consiguiente también estamos bien. No se busca eso ni se hace por esa razón, sino por mejorar la calidad de la vida o de algo de otras personas. Gracias, Irma, muy bien. Quiero saludar, sí, un segundito, discúlpame, ya te paso. Jordi, Carle, Jesús, Arturo, Jefferson. Bienvenidos, hermanos, un gusto saludarles. Adelante, Martín. Bueno, el altruismo es servicio desinteresado. ¿Sí? Se te corta. Amorosa. ¿Ahí me escuchas? Sí, es que parece que la señal de internet está un poquito débil. A ver, intenta de nuevo, por favor. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí. Te digo que el altruismo es servicio desinteresado. Y la devoción, pues tiene que ser primeramente el Padre para poder también tener una devoción amorosa hacia nuestros hermanos. Gracias. Excelente, sí, los dos aspectos son importantes, tienes razón. ¿Alguien más? Bueno. Yo veo que algunos hermanos han tratado de entrar. Sí, pero se ve que hay algún problema con la señal, no sé qué pasa. Una persona trató de entrar. Adelante, Alejandro, disculpa. Sí, perdón. Gracias. Bueno, como yo entiendo el servicio altruista o el altruismo, bueno, creo que también es por fases. O sea, creo que como todo en la experiencia religiosa es progresivo e individual. Entonces, creo que tenemos, como a grosso modo o de manera general, una concepción del altruismo a nivel global y a nivel de este planeta. Pero creo que también ese concepto se va ampliando y tiene sus niveles. Entonces, como yo lo entiendo ahorita, el servicio altruista es incluso sin esperar el bien del otro materialmente hablando o superficialmente hablando. A veces hay acciones que nosotros tomamos que van a tener una repercusión en alguien de manera material o superficial o de manera mortal, por así llamarlo. No sé, por ejemplo, tal vez brindar un apoyo, no brindar un apoyo económico a alguien que tal vez lo está necesitando, pero es producto de unas malas finanzas y que a lo mejor brindarle ese apoyo económico podría hacer que esta persona realmente no tenga conciencia de buscar una mejora en sus finanzas personales. Entonces, aunque la acción de una manera general le estás negando la ayuda que a lo mejor sí tienes económicamente y que muy probablemente la va a beneficiar de manera económica o del problema que tenga, no necesariamente eso es un servicio altruista, ¿no? Entonces creo que más allá de la repercusión que pueda tener en el otro, porque también aparte esto es a manera subjetiva, o sea, lo que yo pueda hacer
buscando servir a alguien, puede ser que para los ojos de otra persona no sea así, incluso para la misma persona a la que le estoy sirviendo. Entonces, este concepto del servicio altruista creo que también se vuelve de una manera subjetiva. Sin embargo, creo que al final del día lo que debemos de procurar es el deseo genuino de hacer lo correcto, de servir al Padre y de servir a quien tenemos enfrente a la medida en que nuestras luces y nuestras capacidades nos lo permitan. Y ya los detalles, las acciones concretas, por así decirlo, pues esas ya tendrán cada quien que tomarlas en su momento. Pero creo que va por ahí un poco el servicio altruista, más allá como de este concepto que creo que me parece muy, no sé si popular, ¿no? De decir no esperar nada. Y es que no esperar nada en términos de qué, porque al final del día sí esperamos al menos que el otro nos dé las gracias, porque incluso varias veces, no sé si les ha pasado que dices, hasta nos indignamos, ¿no? Que dicen, ni las gracias me dio. Entonces, esa acción que tomaste para servir al otro no era altruista, porque estabas esperando las gracias aunque sea. Entonces, creo que es ahí donde este concepto es subjetivo y se va moldando y se va ampliando y va creciendo en la experiencia del individuo en sus luces. Por eso, creo que a veces es importante no generalizar ni buscar estas dogmas o estas reglas que nos digan estas acciones son las altruistas, porque entonces creo que ya se cristaliza todo este concepto que nos ayuda a ir avanzando. Pienso nada más eso. Gracias. Gracias, Alejandro. Después que hable Martín, Jesús y Irma, y después de Paulo, quiero agregar algo, que tu reflexión es excelente, por supuesto. Martín, adelante, por favor. Es lo que yo puedo opinar sobre los libros. Pues es precisamente poder ayudar al semejante, al hermano. No en cuestión nada más económica, sino que también una cuestión moral, en la cual muchas veces o sea, nos inmiscuimos tanto en querer ayudar que nos olvidamos de nosotros mismos. Damos todo de nosotros mismos y nos olvidamos de nosotros por dar ese aliento para que la persona tenga fe en salir adelante, que tenga confianza en sí mismo de poder llegar a superar los obstáculos. Y no solo en lo económico, sino también, digamos, en lo espiritual. Es cuanto tengo mi perspectiva. Gracias, Martín. Adelante, Jesús, luego Irma y luego Paulo. Sí, a ver, es difícil de entender el altruismo, pero existe, ¿no? El Padre Universal, el mayor altruista, otorga la trinidad de poderes y poderes derivados, ¿no? Entonces, aquí ya en los planetas evolutivos, el tema es muy confuso porque siempre va en diversión de evolución o de interés, ¿no? Desde la primera raza Fungi, entre las tres razas de color y las tres primarias, ya hubo un tipo de interés no altruista, sino interesante en el mezquinaje, ¿no? Mézclate adecuadamente y resultarás, ¿no? Eso es interés, ¿no? Y seguido posteriormente, época de Caligastia, época de Adán y Eva, trascendió la época de Adán y Eva y todavía sigue, ¿no? No existe ese altruismo desinteresado y global, ¿no? Sino que cada uno, tanto persona como cuerpo gobernativo, tiende a tirar para sí, ¿no? Hasta que, claro, que se comprende el mensaje muy repetitivo de nuestro señor Miguel del Nevadón y existe gente que es altruista, que ya con ese otorgamiento ya tiene poder para sí mismo. O sea, que le da igual lo que hagan los demás. Él hace lo que hace la voz de arriba, digamos, y ya eso incrementa en la media total, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? Se trata de que la media de un planeta en evolución sea creciente con genios mutantes que aporten algo a
a la comunidad humana, lejos de una empresa egoísta, una empresa multinacional, una empresa de élite, ¿no? A ver si muy bien cortar. No, sino se trata de eso, de ser activista, de ser pensador, científico, médico, lo que uno puede aportar dentro de lo medio para que mejore lo medio, ¿no? Ni lo inferior ni lo superior, ¿no? Que todo vaya a un punto medio, ¿no? En ese sentido, el altruismo, aunque no genere a la persona individual producto inmediato, en un futuro y en una globalidad general sí aporta, ¿no? Porque es un sacrificio importante, ¿no? A la voz de. Gracias, Jesús. Adelante, Irma, por favor. Bueno, el altruismo puede ser también practicado por gente que no tiene religión, que no cree en Dios. Es una tendencia social. Ayudar, y claro que debe de ser sin esperar nada. Y a veces hay muchas personas que, bueno, algunos altruistas que ni siquiera permiten que sepan su nombre, quien proporciona la ayuda, como los que hacen ayudas a instituciones, ayudas monetarias. El altruismo no debe ser precisamente monetario, y a veces de la manera amorosa, viéndolo de quien tiene una mente de fe en Dios, lo hacen incluso poniendo sobre su propio bienestar el bien a otros, el bien altruista. Hay muchas cosas o muchas personas que sí hacen este bien por ganar un rédito, pero eso no es altruismo. La gente altruista no busca a quién hacer el bien, lo encuentra en su camino y lo hace sin pensar, sin hacer una reacción, y como creo yo, incluso a veces se quitan los zapatos para darlos al otro, y eso es altruismo de verdad. Qué lindo lo que dices, Irma. Exactamente. Estamos hablando del altruismo como fruto del espíritu, fruto del amor divino. Entonces, ese altruismo es el que nace del corazón y surge espontáneamente, como el Maestro Jesús que iba haciendo el bien a su paso. Sí. Así es. Adelante, Pablo. Gracias. Paulo. Muitas das explicações e opiniões que já ouvimos até aqui falaram precisamente da essência. O altruísmo vem da palavra alter. Alterismo é o serviço aos outros. Na realidade, a nossa sociedade, o que nós vivemos hoje, cada vez mais é tudo menos altruísta. Porque, de um modo geral, há aquela ideia que tudo tem um preço, tem que se pagar. Não é? No altruísmo é o amor puro. O altruísmo é uma marca de Deus que nós temos. O altruísmo é o amor puro. O altruísmo não pode esperar que ter paga. Não se pode esperar que se vai receber. Porque já recebemos o amor de Deus. Antes disso. Se nós temos o amor de Deus em nós, e temos, o altruísmo é a prova dessa ação. Adorei. Perfeito. Exactamente como dijo Paulo. El altruismo no busca paga, no busca retribución alguna. El altruismo como fruto del Espíritu, porque ya tenemos, que es el amor de Dios. Entonces, si tenemos el amor de Dios en nosotros, no podemos contenerlo dentro, tenemos que donarlo generosamente. Ese es el altruismo. Y ese altruismo no espera, como muy bien lo dijo Alejandro, nada. Ni siquiera un gracias, ni un reconocimiento, nada. Ese es el verdadero altruismo. El que no espera absolutamente nada. Por eso es una consagración desinteresada, sin ningún interés personal. Yo no busco nada para mí, busco todo para mi hermano. Entonces,
también parte de lo que dijo Alejandro está en la cita que les puse aquí. El desinterés, o sea, ese es el altruismo, el desinterés. El espíritu de olvido de sí mismo. ¿Es deseable? Entonces el hombre mortal debe vivir cara a cara con las reivindicaciones incesantes de un ego ineludible. Fíjense, ego ineludible. Nosotros tenemos un ego, un yo, que es ineludible, que es parte de nuestra existencia. Tampoco es malo tener un yo, tener un ego, porque si no lo tuviéramos, seríamos una masa sin autopreservación, sin autovaloración, sin nada, y nos perderíamos. O sea, tenemos que tener una cierta dosis sana de egoísmo. Dice, con las reivindicaciones incesantes de un ego ineludible que pide reconocimiento y honores. El hombre no podría elegir dinámicamente la vida divina si no hubiera ninguna vida egoísta a la que renunciar. El hombre nunca podría aferrarse a la rectitud para salvarse si no existiera ningún mal potencial para exaltar y diferenciar el bien por contraste. Y también quiero leer una cita que publicó Ismael, que dice, el crecimiento excesivamente rápido es igualmente suicida, que así como una gota de agua desde el nivel más alto cae al nivel más bajo, fluyendo hacia adelante, desplazándose hacia abajo constantemente por una sucesión de cortas caídas, del mismo modo es el progreso hacia arriba en los mundos morontiales y espirituales, igual de lento y en iguales etapas graduales. Esta cita se refiere al progreso en los mundos de estancia y espirituales, más adelante. Adelante, por favor, Alejandro. Gracias. De esto que comentabas del ego, que es ineludible, creo que también ahí hemos, de alguna manera, no sé, desde mi punto de vista, como errado en la concepción del ego, porque es precisamente el ego es el que nos va a permitir contrastar lo divino, como bien lo dice la cita. O sea, si no tenemos todas estas cuestiones materiales, animales, humanas, egoicas, pues entonces no podríamos, si no tenemos la oscuridad, ¿cómo vamos a saber cuál es la luz? Entonces creo que eso es importante considerarlo, porque también veo que a veces las personas pensamos que el ego es malo. Creo que, por así decirlo, el error o la equivocación no es, o el mal no es que esté el ego, es a quién le haces caso, a quién te rindes, a quién obedeces, a quién alimentas. Es ahí donde creo que nosotros debemos de alguna manera considerar la relación que tenemos con nuestro ego, porque es precisamente esa relación que tenemos con el ego la que nos va a permitir contrastar y poder avanzar, porque si no hay esto, pues obviamente creo que no tendría sentido que estuviésemos aquí platicando y discerniendo y todo lo que se ha desarrollado y desplegado en este universo. Esa es la razón de ser. Obviamente, como se mencionaba previamente, que hay cosas que hacen que este conflicto humano-divino se matice en nosotros por las fallas previas que han habido, pero de igual manera hemos tenido como ciertas consideraciones y prerrogativas como planeta para hacer frente a eso. Entonces, creo que, y aparte, creo que esto también nos está brindando un desarrollo exponencial que incluso los reveladores no lo hacen saber en la narrativa, donde lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo en este planeta es algo también sin precedentes por todo lo que conlleva el desarrollo de un individuo con las características propias de este planeta. No es fácil, creo que todos lo sabemos, como bien dice Rafael hace rato, o sea, no es fácil realmente mantenerte en el compromiso diario, continuo, 24/7, de hacer la voluntad o de buscar hacer la voluntad del Padre, pero creo que también todos hemos experimentado la satisfacción y hemos experimentado al Padre cuando realmente logramos trascender muchas de las vicisitudes que se nos presentan en lo cotidiano. Nada más eso quería agregar. Gracias. Gracias, Alejandro. Bien, vamos a continuar leyendo, si les parece bien. Les voy a leer yo. El tercer fruto del espíritu, lealtad valiente. ¿Qué es la lealtad? Es el fruto de una apreciación inteligente de la fraternidad universal. Uno no puede recibir mucho sin dar nada. A medida que ascendéis la escala de la personalidad, primero aprendéis a ser leales, luego a amar, después a ser filiales y entonces podréis ser libres. Pero hasta que no seáis finalitarios,
Hasta que no hayáis alcanzado la perfección de la lealtad, no podréis daros cuenta por vosotros mismos de la finalidad de la libertad. La lealtad, la devoción al deber más elevado, ¿es deseable? Entonces el hombre debe caminar entre las posibilidades de traición y de deserción. El valor de la devoción al deber consiste en el peligro implícito de incumplirlo. Esta es una lealtad, fíjense bien, lealtad como fruto del espíritu. Es el fruto de una apreciación inteligente de la fraternidad universal. La apreciación inteligente de la fraternidad universal implica la apreciación inteligente del conocimiento de la realidad de que Dios es nuestro Padre, porque sin un Dios Padre no hay ninguna fraternidad universal. Entonces, la conciencia de que hemos recibido mucho. ¿Qué hemos recibido del Padre? Esa es una pregunta que les hago a ustedes y ahora les paso la palabra. Entonces, la lealtad es la devoción al deber más elevado. La lealtad como fruto del espíritu, entonces, ¿a qué es esa lealtad? ¿A quién le debemos lealtad? También existe la lealtad de grupo y me gustaría reflexionar sobre eso. Adelante, Martín. Bueno, primeramente debemos ser leales al Padre, porque en la medida que somos leales a nuestro Padre, en esa misma medida somos leales a nuestros hermanos. No puede haber una cosa sin la otra, porque, por ejemplo, muchas personas conciben a Dios como un Señor, y cuando lo conciben como un Señor es como algo muy alejado, como algo muy ajeno, no sé. Pero cuando cambia ese concepto de Señor a Padre, ¿qué pasa en automático? Vemos a todos como hermanos. Entonces, para que pueda surgir esta devoción, tiene que ser primero hacia el Padre, para que, como consecuencia, sean nuestros hermanos. Y una medida va a dar la medida de la otra. Eso es todo, gracias. Gracias, Martín. Antes de pasarle la palabra a Jesús, pregunta a Carle, ¿qué es finalitario? En portugués es finalitor, en una traducción al español es finalista, pero esa es la nueva traducción, la adaptaron. Es un finalista. Los finalistas, según lo que yo entiendo, si no me engaña la memoria, son los que han alcanzado el paraíso. ¿Es correcto? Sí, bien. No, el cuerpo de finalistas es aquellos que ya están fusionados con el ajustador, pero que están como en espera de pasar al abrazo del Padre. Bien, exacto, pero ya han alcanzado, para integrar el cuerpo de los finalistas tienes que haber alcanzado el paraíso, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Así que eso es una nueva traducción, Carle, por eso capaz que te suena rara la palabra. Adelante, Jesús. Bueno, los cuerpos finalistas, tanto como los seres supremos de Trinidad, esperan que emerja el Supremo para la Trinidad última. Pero bueno, no me refiero al tema, me refiero al tema del altruismo que viene consolidado precisamente en la primera Trinidad, ¿no? Dios Padre se despoja de todo, pero no se despoja de su voluntad, ¿no? O sea, que puede ser altruista o no, según él quiera, pero se despoja de todos los demás, no solamente de la voluntad. Entonces, dentro de la libertad, como se ha hablado anteriormente, de ahí depende, ¿no? De cada uno, ¿no? El comparte, se despliega de las trabas del absolutismo de la eternidad, ya no está solo porque comparte, pero esto es una ilusión en el sentido de que todo está en él y todo vuelve en él, ¿no? En la máxima presencia. Entonces, el altruismo es la libertad suprema, ¿no? No hay otro, ¿no? Pero hay una autodefensa, no sé si llama la egoica. Alejandro hizo muy buenos apuntes en este respecto, pero sí que proteccionista, ¿no? En el sentido de que el yo soy es libre de cubrir su propio aspecto, ¿no? En ese sentido, uno puede ser altruista o no, dependiendo de la voluntad del Padre, por supuesto.
Gracias, Jesús. ¿Alguien más quisiera ofrecer alguna reflexión? Muy bien. Entonces, la lealtad, la devoción al deber más elevado, es nuestra devoción a hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Es nuestra lealtad a Dios y a su voluntad. Y esa lealtad al deber más elevado es lo que produce también la lealtad de grupo. Hay un concepto de lealtad de grupo en el libro Durantia que me gustaría citar, por ejemplo, si tenemos un grupo de trabajo en el cual, por ejemplo, en las asociaciones, tenemos unas ciertas reglas internas, tenemos unas ciertas normas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, que se han tratado de ir perfeccionando, es un trabajo evolutivo, es perfectible, pero se trata de tener una cierta metodología para poder entenderse como grupo y poder realizar tareas de servicio, ¿verdad? Las asociaciones tienen el propósito de diseminar las enseñanzas, colaborar en el estudio, ofrecer oportunidades de estudio, reuniones, conferencias, todas son enfocadas en la lectura, el estudio y la diseminación del libro como libro y de las enseñanzas que contiene el libro. Esa es la misión de las asociaciones, de lo mismo que también existe otra organización social que se llama Fellowship en Estados Unidos, que tiene exactamente el mismo cometido, ¿sí? Entonces, esto me parece importante aclararlo porque hay personas que creen que las asociaciones, no sé, que tienen un concepto que están muy fuera de foco en relación a lo que es una asociación, para qué sirve. Entonces, dentro del trabajo de la asociación, nosotros tenemos lo que se conoce como lealtad de grupo. O sea, si un miembro de la asociación comete un error o hay un conflicto interno, nosotros tenemos un compromiso de lealtad, un código de ética que nos indica que debemos trabajar, o sea, que esa persona mantiene dentro del grupo aquello que es una cosa privada del grupo, que no trascienda, que no se divulgue. Todos los grupos tienen problemas, pero se trata de mantener, cuidar al motivo principal del servicio, que es la revelación, y el cuidar la imagen de la asociación para la cual trabajamos, ¿verdad? Entonces, eso es en el concepto de lealtad de grupo un ejemplo de cómo se organiza y cómo se preserva el trabajo en una asociación, al menos en la asociación internacional. En las asociaciones locales se procura que sea igual, ¿verdad? También me gustaría decir algo que está totalmente fuera del tema, pero viene a cuento por algo que sucedió esta semana, con respecto a las funciones. Ya dije lo que son la función de una asociación, es exclusivamente la que les dije. Una asociación no puede ocuparse de ninguna otra cosa que no sea las enseñanzas, la diseminación, oportunidades de estudio, grupos de estudio. Ese es su cometido. No se puede salir de ahí. Para eso fueron creadas y ese es su propósito. Dice el libro Durantia que si un grupo de personas religiosas, y obviamente los miembros y las directivas de una asociación son personas religiosas, porque si no, no podrían estar dedicándose a servir a la revelación, ¿verdad? Tienen que ser personas que las vivan, si no, no tiene sentido. Entonces, esas personas, dice la revelación, que si el grupo de personas religiosas se dedica a otra cosa que no sea religión, el grupo pierde de vista sus verdaderos objetivos. Esa es una de las instrucciones que hay en la revelación para trabajar como grupo por el progreso de la revelación. Y lo que tiene que ver con las actividades de religión del grupo, una de las actividades, como el maestro muy bien enseñó a sus apóstoles, es llevar la enseñanza, diseminarla, estudiarla y vivirla. Entonces la asociación promueve eso. Y la fundación tiene el propósito de preservar la revelación intacta, que nadie la distorsione, nadie la cambie. Como ya saben, ahora el año pasado surgió un grupo de personas que
alevosamente adulteraron toda la revelación y la publicaron adulterada. ¿Ustedes lo sabían? Urantia 21. Sí, Urantia, porque ya cambió. Urantia 21. Claro, la adaptaron, según ellos, al siglo XXI, a la ideología de género. Le cambiaron, donde habla del padre, le cambiaron y lo pusieron en términos neutros. Ni padre ni madre, le pusieron creador, que en inglés es un término neutro. Y cosas así, absurdo absoluto. Bueno, para eso, los reveladores instruyeron a las personas que estaban en aquel momento trabajando, recibiendo la revelación, que formaran un organismo que pudiera, como se dice, registrar la revelación con derechos de autor y además preservar el nombre Urantia, registrándolo legalmente y registrando legalmente los círculos de la bandera de Miguel. Esas fueron instrucciones de los reveladores, no son inventos de seres humanos. Los reveladores dieron esas instrucciones y la gente en aquel tiempo lo organizó y se organizó como fundación con todas las condiciones. La carta constitutiva de la fundación fue autorizada por los reveladores. El registro de la revelación con derechos de autor fue autorizado y requerido por los reveladores, porque si no se registraba con derechos de autor, cualquiera podía adulterarla al ser publicada. Y también su misión es traducir, registrando las traducciones con derechos de autor, para preservarlas en las diferentes regiones del mundo, y diseminar el libro como libro. La Fundación Urantia no tiene la misión de ocuparse de religión en ningún aspecto. Cero. No tiene la misión de intervenir en la ideología religiosa de nadie. Entonces, si alguien quiere saber, tener certeza, vaya y lea la Carta Constitutiva que determina los límites y las especificaciones del trabajo que debe realizar la Fundación. Ahí está. Porque hubo una persona en esta semana que publicó una carta en algunos grupos, en inglés y en español, absolutamente injusta, llena de agresiones, descalificaciones, muy mal informada esa persona, según lo que entendí, esa persona quería apoyo para algún trabajo y alguien que no identifica se lo negó, apoyo económico, dinero. Y entonces, ofendido, porque se le dijo no, acusa a las asociaciones y a los miembros de las asociaciones y de la directiva de ser paquidermos y otros insultos. Entonces, solamente quería aclarar eso, hermanos, porque me parece que algunos comentarios de personas denotaron una profunda ignorancia del propósito de las asociaciones y de la Fundación Urantia. Bueno. Es que la gente no entiende que la fundación y las asociaciones no son ONG ni Vaticano. Es que son para traducir el texto del libro Urantia. Nada más que para eso. No es una ONG, no es algo para darte dinero. Y la bolsa de trabajo. Tampoco, claro, no, tienen una misión acotada, una función acotada. La Fundación Urantia ni las asociaciones tienen la misión de intervenir en la creencia religiosa de nadie, no están para ocuparse de la ideología religiosa de la humanidad ni de los individuos. Eso es un trabajo personal o un trabajo del grupo de estudio, un trabajo del grupo social en donde se mueve esa persona, en fin, de la libertad personal, pero... Se trata de no prestarle atención porque esto es un robo del 95%, si no sea un tema oficial, un tema de Estado, un tema trascendente, no hay que prestarle atención porque fomentas el caso, ¿no? Hay que brillar más. Un segundito, Jesús. Hay que defenderse, sí. Pero tampoco el plan defenderse como un caballo deslocado, ¿no?
Claro, por eso mismo. Adelante. Yo creo que si hay oportunidad de ayudar a alguien para encontrar un trabajo o para, si está aquí en mi ciudad y quiere comer, pues le doy unos kilos de arroz y frijol, pero, y si se puede ayudarle a buscar un trabajo también, pero que tenga la disposición a trabajar en lo que sea, en un jardín, barriendo una casa, no sé, pero no tampoco que quieran pedir un trabajo y que sea de gerente sentado y nada más ganar el dinero. Eso no es posible. Yo no creo que esté mal pedir nada, porque cuando uno pide solo hay dos respuestas, sí o no. Y hay que tener el valor, así como pedimos, de aceptar sí o no. Y si acercan con uno, pues hay o no hay, y ya. No es malo pedir, y no es malo negar, porque a veces uno no puede. Pero sí, no está mal pedir ni está mal negar. Claro, Y si uno pero en puede este ayudar, caso, ayudar. por supuesto, pero esa es tarea del grupo que está cerca de la persona. En el caso de las asociaciones y de la fundación, está totalmente fuera de su ámbito. No pueden, están limitados por los propios reglamentos, porque los reglamentos que se crearon están inspirados por las instrucciones de los reveladores, tanto en la revelación como en las instrucciones dadas a la Fundación Urantia, que hay muchas instrucciones útiles, como en las ciertas instrucciones que fueron dadas durante el proceso revelatorio. Entonces hay toda una metodología porque se trata de asociaciones, organizaciones sociales. No son autoridad religiosa de nadie ni para nada. No somos. Nosotros, como yo hablo como miembro de la Asociación Urantia Internacional, no tenemos la capacidad de dictaminarle a nadie como asociación, como organización, sus creencias, ni sus entendimientos, ni sus interpretaciones. Cada quien tiene la suya y ninguna asociación, ninguna organización social, ni la Fundación Urantia tienen absolutamente ninguna autoridad para determinar absolutamente nada. Ninguna intervención en el aspecto personal de entendimiento. Cuando nosotros aquí en este grupo hablamos de que lo que pienso, estamos hablando a título exclusivamente personal. No estamos involucrando para nada a la asociación, que está totalmente fuera de ese tema. Ninguna asociación tiene autoridad religiosa, no tiene capacidad de dar empleo, no tiene capacidad de, a veces si hay donaciones suficientes, puede apoyar un proyecto de que quiera hacer un trabajo, un algo para promover la revelación, pero es algo muy pequeño, es algo ínfimo, una cosita, como quien dice, ¿verdad? No se puede, no hay capacidad, no hay recursos. Las asociaciones somos todas pobres en el sentido económico. No hay millonarios aquí, no hay mecenas, y muchísimo menos, bueno. Pero podemos conseguir. Sí, claro, a veces se puede, pero todo, como tú bien dijiste, Irma, se puede decir que sí o se puede decir que no a algún pedido de ayuda, a un pedido pero todo va a depender de la calidad del proyecto, de la pureza de la orientación, en fin, que sea una cosa que realmente sea un apoyo para el avance de la revelación, para el progreso, etcétera, etcétera. Bueno, no los aburro más. Quiero saludar a Nelis, Auta, Orlando, Marcelino. ¿Quién me falta? Creo que están. Carly, creo que ya te saludé, pero por las dudas, hola de nuevo. Bienvenidos, qué gusto. Hola, Jenny. Hola, gusto saludar. Un gran abrazo. Me complace mucho escucharles, verles y compartir con ustedes nuevamente. Qué bueno, hermano. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir leyendo otro poquito, uno más. Les voy a compartir mi pantalla, pues ya hablé demasiado, les pido disculpas. Si estuviera acá Miguel me habría retado.
No está, no está. Hace 3 semanas que no está, no sé. Bueno, ya vimos lealtad valiente, ¿verdad? Sí. Ahora, equidad sincera. ¿Quién quiere leer? Si gustas, yo lo puedo hacer, Jenny. Genial. Muchas gracias. Adelante, por favor. Con mucho gusto. Equidad sincera. Significado de equidad. Bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Toda bondad genuina, ya sea moralidad personal, equidad social o ministerio divino, es igualmente verdadera y bella. Las pruebas, la base de la equidad, la justicia en armonía con la misericordia, son proporcionadas por las personalidades de la fuente Centro Tercera, el representante conjunto del Padre y del Hijo en todos los universos y para la mente de los seres inteligentes de toda la creación. Los asesores seráficos de los tribunales sirven ampliamente como defensores de los mortales. No es que exista ninguna predisposición a ser injustos con las humildes criaturas de los reinos, pero mientras que la justicia exige el juicio de todas las faltas durante la ascensión hacia la perfección divina, la misericordia requiere que cada paso en falso sea juzgado con equidad de acuerdo con la naturaleza de la criatura y con el propósito divino. Estos ángeles exponen y demuestran con el ejemplo el elemento de misericordia inherente en la justicia divina. La equidad basada en el conocimiento de los hechos subyace en los móviles personales y en las tendencias raciales. Gracias, Alejandro. Con gusto. Quisiera comentar un detallito. Cuando dice fallar, se refiere a los fallos de la justicia, no a equivocarse o cometer un error. Entonces, la propensión a dejarse guiar o a emitir un veredicto por el sentimiento del deber o la conciencia. Eso es lo que llaman equidad sincera. No sé si ustedes observaron que todos los significados de equidad se refieren a una decisión justa. Dice, las pruebas, la base de la equidad. La equidad es ante una falla, ante algo equivocado, una acción o lo que fuere, es la decisión justa, una actitud o una decisión justa. Eso es lo que a mí me sorprendió porque yo no tenía ese concepto de equidad. Entonces me gustaría escucharlos, si tienen ustedes algún discernimiento, alguna opinión sobre el concepto de equidad. Y en este caso, que es un fruto del espíritu, es equidad sincera, una equidad verdadera, buscada de todo corazón. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, Muy breve. breve, por favor, y al punto, sobre equidad, por favor, Jesús. Gracias. Una cosa que lo entiendo, ¿no? Pero desde los principios de los tiempos. Desde el principio de los tiempos existía ese grado medio de lo fuerte, lo pobre, lo débil, la línea dual, la dualidad y todo esto, ¿no? Entonces hay quien maneja dentro de los 7 aspectos y sus derivados, líneas de poder que atestiguan en un rendimiento, ¿no? Y a partir de ese rendimiento, ya sé que no me entiende, a partir de ese rendimiento se hace una media y es la media universal. Ya sé que no me entiende nada, pero ahí también está lo que es la equidad, poder hablar sin que se entienda, ¿no? A lo mejor no te entiendo, pero te escucho. Yo muchas veces te escucho hablar, pero no te entiendo. Sin embargo, estoy aquí para escucharte, ¿no? En esa media. Bueno, gracias, Jesús. Adelante, Irma, por favor. Sí, bueno, la equidad debe de ser justa, de acuerdo a las necesidades de la persona y que no perjudique a nadie más. La equidad es una cualidad, bueno, para quien la maneja, para quien la ejerce, es una cualidad ética, es de acuerdo a las cosas de Dios. O sea,
todos los seres humanos debemos ser tratados con equidad, mas no todos tenemos las mismas necesidades. Y hay que poner en un... Es delicada porque no puede ser que quitamos a unos para dar a otros, eso no es equidad. Tiene que haber un equilibrio justo, preciso y poner en una balanza todo con todos lo que rodean, o sea, a cierta persona con quien se quiere aplicar la equidad, o un grupo que, que tengamos que aplicar equidad. Las necesidades no son iguales y ninguna de ellas debe de irrumpir en la necesidad del otro. No sé cómo explicarlo, es algo que está en mi mente. Claro, está claro. Gracias, Irma. Adelante, Alejandro. Bueno, de lo que yo entendí y lo que alcanzo a discernir respecto a este tema, creo que es precisamente que nosotros en el día a día aprendamos a hacer uso de la equidad en torno a lo que nosotros apreciamos, conocemos y sabemos de lo que se nos enfrenta. Y que no seamos dogmáticos como traer aquí casi casi, ¿no? No sé, la constitución o cualquier norma vigente en alguna sociedad a la hora de nosotros tomar acciones para hacer frente a una situación, que tenemos que tomar las variables de dónde se encuentra la persona que tenemos enfrente para de alguna manera ser nosotros equitativos, porque nosotros, veámoslo, creo que las personas que tienen hijos de diferentes edades, ahí aplican muy bien la equidad. No es lo mismo que tu hijo recién nacido rompa y tire un vaso, porque pues, está aprendiendo a conocerse, está de alguna manera experimentándose él, a que alguien, simplemente no sé, un hijo más grande, lo tire por el hecho de ser travieso, descuidado y no prestar atención. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que valorar muy bien qué decisiones vamos a tomar en torno a lo que se nos presenta, porque creo que a veces somos muy duros con las personas o somos muy endebles también con las personas. Entonces creo que es importante como tratar de ver el panorama completo para la toma de decisiones, porque si no podemos estar cayendo en la igualdad y como lo decía Irma, no podemos ser igualitarios porque no todos tienen las mismas necesidades, las mismas características, ni enfrentamos las mismas situaciones, ni tenemos las mismas capacidades, ni tenemos el mismo contexto. Entonces creo que a veces ese trabajo es el que no queremos hacer, porque es muy fácil decir esta es la ley y estas son las normas y cortar parejo y detenernos a ver caso por caso, pues es más tedioso. Sin embargo, creo que es ahí donde nosotros podemos encontrar el valor de la equidad, porque a veces hay quien roba porque realmente tuvo una mala situación momentáneamente y hay alguien que continuamente está robando. Entonces creo que pueden ser contextos diferentes, situaciones diferentes y nada más es por poner un ejemplo, sin tratar de hacer alusión a la acción per se de robar, sino me refiero a que dentro de cada situación que se nos presente hay que de alguna manera buscar la manera de tener un panorama más completo. Incluso hay una parte donde hablan de que nos imaginemos, ¿no? A un, no sé, como cavernícola, un ancestro de nosotros, ¿no? Enfurecido, con un palo en la mano, dispuesto a atacar, ¿no? Y con los dientes apretados, hace una descripción, ¿no? De alguien feroz y como salvaje, ¿no? Y dice, amplía un poco más la toma y entonces te das cuenta que detrás de él está su hijo y su esposa o su pareja. Y entonces amplía un poco más la toma y ves que hay un diente de sable o un animal depredador de alguna manera también dispuesto a atacar. Entonces creo que es ahí donde nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo que es de lo que se hablaba previamente, ¿no? Del buscar de alguna manera comprender a nuestros hermanos en torno al servicio que les vamos a brindar, porque si no, entonces pues seríamos como un manual simplemente, ¿no? De normas y reglas y que creo que eso es precisamente lo que ha cristalizado la religión a lo largo de la historia. Nada más quería comentar. Gracias, Alejandro. Adelante, Carly. Hola, bueno, quería poner un ejemplo, si equidad es justicia y misericordia, entonces, y somos juzgados según nuestro propósito de origen, y parece al ejemplo que dio Alejandro, pues si
el juicio que le puedan hacer a Lucifer, eso me vino a la mente una comparación parecida a la de Alejandro, al juicio que nosotros podamos tener, pues son cosas totalmente distintas porque el propósito que él tiene es muy distinto al nuestro. Eso era todo. Gracias, Gary. Tienes mucha razón. Adelante, Marcelino. Gracias. No, muy breve, muy breve. Bueno, no olvidemos que la equidad tiene una relación muy especial con la misericordia. No olvidemos que la misericordia frena la justicia, es decir, en un momento dado que sea justo, la justicia divina diga hay que hacer esto con alguien, la misericordia le da oportunidad de que ese ser tenga de alguna manera la posibilidad de una restitución, de un reacomodo. Entonces, la equidad tiene mucho que ver con que la justicia esté atemperada por darle toda oportunidad y todo tipo de aspecto de forma a fondo, de una justicia a fondo, sin que haya nada que ver con algún titubeo, sino que sea el máximo grado de posibilidades de que ese ser se le haga la máxima y plena justicia para que eso pueda producir una regeneración. No olvidemos que el plan divino siempre está dispuesto para que cada circunstancia tenga la posibilidad del nuevo nacimiento espiritual, de la restitución de la criatura, y esa es una de las principales funciones de la equidad. Gracias, estimada Jenny. Gracias, Marcelino. Adelante, Alejandro. Dos cosas que creo que van muy de la mano con lo que acaba de mencionar Marcelino. Creo que el mandato divino es ser perfectos como el Padre es perfecto. Entonces quiere decir que nosotros en nuestro cotidiano, día a día, vaya la redundancia, estamos de alguna manera jugándole a Dios, por así decirlo, ¿no? Porque estamos tomando decisiones, estamos de alguna manera deliberando situaciones y estamos de alguna manera también ejecutando acciones que van a ir en pro de nuestro progreso, y muy probablemente las personas que estén de alguna manera subordinadas como hijos, igual incluso en el trabajo, etcétera. Pero por otro lado, creo que esta cuestión de la equidad, por eso es importante como tener o de alguna manera discernir en torno a la equidad y actuar en consecuencia, porque podemos ser equitativos y entonces esto va de alguna manera a generar un contexto de mayor manifestación de la verdad, la belleza y la bondad. Pero también, viéndolo desde otra perspectiva, tal vez ampliando un poquito más la toma, podríamos ver que también es liberadora la equidad. ¿Por qué? Porque yo siento que a veces hay mucho sufrimiento en la interpretación que se dan en muchos acontecimientos de la vida, como la muerte, ¿no? Y más cuando es, por ejemplo, una persona, un niño, ¿no? O una madre embarazada, o situaciones que son muy, chocantes, ¿no? Y desgarradoras. Entonces, a veces genera sufrimiento pensando en que se les ha quitado una oportunidad a esas personas que perdieron la vida muy jóvenes o por algún accidente, por alguna equivocación, ¿no? Como lo fue tal vez la muerte de José. Entonces, dos cosas, el Padre de Jesús, dos cosas, por ejemplo, lo que brindó esa experiencia, la muerte prematura de José, fue que a Jesús le brindó una experiencia genuina de un padre terrenal, de ejecutar la administración y la administración de una familia terrenal. Entonces, obviamente esto nutrió su perspectiva que al final del día va a repercutir en todo el universo, siendo él el soberano. Y por otro lado, de alguna manera sabemos que José no se va a despreciar nada, donde se quedó va a continuar. Entonces, ¿qué voy con esto? ¿A qué me refiero? Que es liberadora la equidad o concebir y vivir nuestra vida a partir de la equidad. Es que precisamente este tipo de situaciones complicadas, chocantes, desagradables de la vida, sabemos que tienen un propósito que lo tenemos que nosotros rescatar, ¿no? O más bien dicho, reconocer ese valor y ese significado en esa situación, y que en el caso de este tipo de situaciones como los fallecimientos prematuros accidentales, que no es como que hay pobrecito, ¿no? Ya, hasta ahí llegó y se funde con el Supremo. No, sino que efectivamente va a haber hay todo un sistema que está creado para precisamente atender estas situaciones con una equidad y una misericordia realmente justa. Entonces, obviamente, ya no te angustias por lo que va a ser de la persona que tal vez tuvo un accidente o que falleció prematuramente, porque sabes que estamos siendo ministrados con equidad. Entonces, obviamente, esto, si lo vivimos, o sea, porque lo entendemos,
Y yo, no sé, a lo mejor sea un poco torpe, ¿no? Pero creo que sí podemos entender esta cuestión de la equidad, pero ese no es el valor. El valor creo que está en vivir en consecuencia. Y además de nosotros brindar esta equidad a los demás, a nosotros nos va a liberar vivir en esta equidad, porque sabemos que estamos de alguna manera siendo socorridos de una manera misericordiosa por parte del Padre y equitativa, sin lugar a dudas. Gracias, Alejandro. Adelante, Irma. Bueno, pues gracias, sí, Alejandro, y porque pues estoy escuchando y oí lo que dijo el hermano Marcelino y entonces gracias porque me siento libre de una responsabilidad que no estoy preparada para dispendir como es la equidad porque necesitaría tener una sabiduría inmensa. Agradezco a Dios que pues son ellos los encargados de distribuir la equidad entre los seres humanos. Por lo que leo, por lo que entiendo, podemos tratar de ser equitativos, sí, pero ¿realmente lo vamos a lograr? Eso no lo sé. Entonces, vengo a ver que esto de ser de la equidad se nos da como para pensar, como para calmar ciertas ansias en nosotros, para tratar de ser más justos en nuestro trato con todo mundo, pero sí, creo que no tenemos la preparación de sabiduría precisa para ser realmente equitativos. No la tenemos porque aún navegamos en el ego y en la lucha propia por los elementos materiales. Entonces, pues eso es lo que quería comentar. Sí, me pongo a pensar más. Si encuentro algo, pues lo comento. Gracias. Gracias, Irma. Bien, entonces, para resumir, la equidad depende de las pruebas. Equidad y justicia. ¿Sí? Es una forma de la justicia. Algo que se aplica en la verdadera justicia. Se requiere pruebas. O sea que si tenemos una situación y no conocemos la causa, se requiere que busquemos la prueba para poder determinar con justicia sobre esa situación. Entonces, en el caso de la carta que mencionamos hace un rato, es sumamente inequitativa porque desconoce, no se tomó la molestia de investigar cuáles son las condiciones, cuáles son los requerimientos y el funcionamiento. Entonces, también hay otro elemento esencial en la equidad y es los hechos subyacentes en los móviles personales y en las tendencias raciales, cuando se trata de fallas o faltas de la persona en su camino de progreso. La misericordia requiere que cada paso sea juzgado de acuerdo con la naturaleza de la criatura y con el propósito divino. Entonces es muchísimo más profundo y muchísimo más amplio de lo que nosotros podemos concebir. O sea, que nosotros podemos llegar a ser equitativos en alguna medida, pero siempre nos va a faltar algo porque en nuestro plano estamos muy limitados en nuestra capacidad. Entonces, pero paso esencial, la prueba. Si queremos juzgar con equidad, necesitamos las pruebas. Eso es el detalle importante respecto a esto. Alejandro, ¿querías decir algo más? Justo solamente brevemente de lo que estás mencionando al final y de lo que mencionó Irma, es que creo que esto es igual progresivo. O sea, la absolutez creo que solamente la tiene el Padre. Entonces, para nosotros la equidad va a ser siempre parcial, limitada y relativa. Sin embargo, creo que más allá de el nivel en el que estemos de manejo, por así decirlo, de la equidad, lo importante es tener una actitud de realmente buscar a nuestras luces, a nuestras capacidades, actuar lo mayor equitativamente posible ante la situación que tenemos delante. Que habrá quienes tengan una equidad mayor o un manejo de la equidad mayor, sin duda. Habrá quienes tengan una equidad menor, sin duda. Y lo vemos en cómo está de alguna manera también segmentada la población en diferentes estratos sociales y ahí se manifiestan los niveles de equidad y de muchos valores. Sin embargo, creo que más allá de estar
pensando, porque creo que a veces eso es muy desgastante, pensar en si estoy en esa absolutez de equidad, nada más saber que en la situación que tengo ahorita, en donde me encuentro en mi desarrollo personal presente, esto es lo que alcanzo a ver como equidad. Tal vez no sea el mayor más elevado, tal vez no sea el resultado el más favorable, sin embargo, yo estoy actuando al límite y al tope de mis capacidades. Y creo que eso es lo que se toma en cuenta más allá del resultado. Nada más eso quería agregar. Gracias, Alejandro. Bien, vamos a leer una más de los frutos del espíritu. Es cortito, les comparto. Aquí parece que algo falló. Vamos de nuevo, aquí. Esperanza sin fin. ¿Quién quiere leerlo? Es muy cortito. Adelante, gracias. Esperanza sin fin. Significado de esperanza. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. La esperanza, la grandeza de la confianza, ¿es deseable? Entonces la existencia humana debe enfrentarse continuamente con inseguridades e incertidumbres recurrentes. Gracias, Irma. Voy a copiarlo para ponerlo en el chat. Y la pregunta es esta. Esperen un segundito. Permítame que lo copie. La pregunta que les hago es esta. O sea, nuestras incertidumbres y nuestras desconocimiento de la realidad, de nuestra incapacidad muchas veces de comprender la realidad y especialmente de tener confianza en el Padre y crecer en la fe, todo eso tiene un efecto positivo. Dice, la grandeza de la confianza. O sea que la esperanza depende de nuestra confianza. ¿Y confianza en qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ves la pregunta? Nuestras inseguridades e incertidumbres tienen una función, por lo visto, que es motivar o incentivar la esperanza, la grandeza de la confianza. ¿Confianza en qué? Es un fruto del espíritu. Esperanza sin fin. ¿Esperanza en qué? ¿Esperanza de qué? ¿En la voluntad del Padre? De la bondad del Padre podría ser, ¿no? Podría ser, sí. Saber que todo Esperanza en el precisamente Padre. tiene algo ¿Cómo, valioso. Sí. Perdón. Martín, ¿cómo? Esperanza en el Padre. Sí, pero perfecto, todo eso está correctísimo, pero grandeza de la confianza. O sea, que nuestras inseguridades e incertidumbres, ustedes saben, todos tenemos mente humana, ¿verdad? Todos saben cómo esa mente humana es, uy, mamita, rebelde. Bueno, ustedes saben. Todo eso tiene una función, que es alimentar la esperanza o desarrollar la esperanza. Porque si fuera todo clarísimo y evidente y como va a ser cuando alcancemos los mundos superiores, no habría necesidad de esperanza, no desarrollaríamos la esperanza. Y ese es uno de los aspectos, la esperanza y el creer sin ver, es un aspecto esencial en la clase de seres que nosotros estamos desarrollándonos y que vamos a llegar a ser. Ese es un aspecto esencial. Entonces, la esperanza debe de tener unas condiciones para desarrollarse. Claro, lo mismo que el padre tuvo cuando devoró el ajustador a todos nosotros. Es repetitivo, pero el ajustador es un representante de la libertad del padre. Entonces, pues, todo cuestiona ahí. No se puede presionar nada, sino lo único que no se puede presionar es la voluntad del Padre, y ahí está. Gracias, Jesús. Adelante, Marcelino. Muy bien, mire, coincidiendo exactamente con lo que acaba de mencionar Jesús,
Un saludo para Jesús y para todos, por supuesto. Quería leerles un pedacito, un pequeño párrafo del documento 111, sección 7, el primer párrafo, página 1223, que dice, está en lo que es el problema de la amistad, dice, la incertidumbre con seguridad es la esencia de la aventura al paraíso. Incertidumbre en el tiempo y en la mente, incertidumbre en cuanto a los acontecimientos del ascenso progresivo al paraíso, seguridad en el espíritu y en la eternidad, seguridad en la confianza no cualificada del Hijo criatura, la compasión divina y el infinito amor del Padre universal. Incertidumbre como ciudadano inexperto del universo, seguridad como hijo ascendente en las estancias del universo de un Padre todopoderoso, omnisapiente y omniamante. Indiscutiblemente, esto concuerda con esa incertidumbre que siempre tenemos nosotros, o sea, no tenemos mucha seguridad en muchos aspectos, por diversas circunstancias, no solamente por la inmadurez nuestra, sino que las circunstancias del planeta, con todo esto que ha vivido el planeta y con la falta de una conexión con un ser superhumano visible, de alguna manera que nos origine un poco más de estabilidad y de confianza, pues todo eso influye para la incertidumbre. Pero esa presencia del ajustador con el equipo celeste hace posible que cuando uno coopera, se originen esas certezas, se originen esas capacidades dentro de uno que le hacen permitir una esperanza vigorosa, una posibilidad de certeza de lo que ha de venir. De manera pues de que muy interesante todo lo que tiene que ver con este análisis de cada uno de los frutos del Espíritu, y le felicito, Jimmy, porque eligió esos frutos que precisamente para mí son los más detallados en especificación en cuanto a lo que el maestro dijo, resucitado, mencionando pues esos frutos del Espíritu. Así que muy interesante este estudio, muy favorable. Gracias, Jenny, disculpe. Gracias, Marcelino, muy amable. Adelante, Irma. Sí, la esperanza es una parte que Dios también nos da para alcanzar la verdadera fe, para tener la seguridad de lo que Él nos ha prometido, que es eso de prometer. Me parece algo un poco como loco, muy pretencioso. Ay, perdón, están llamando. Si pones a otro ahorita yo. Gracias, Irma. Bien. Entonces, la esperanza depende de la confianza. Y algo muy interesante que dijo Marcelino sobre nuestra confianza en el Padre, esa confianza, esa fe se alimentan en la experiencia interior con el Padre. Nuestra experiencia interior con el Padre es fundamental para que crezcamos en esa esperanza, que es una certeza interior, es una experiencia interior que bien dice que es una paz que trasciende toda comprensión, porque viene del Padre. Entonces no tenemos evidencias materiales, no tenemos cómo demostrar a los demás, excepto en nuestro amor, y en nuestro servicio y en los frutos del Espíritu. En eso es que demostramos que amamos a Dios, que Dios es real, que Él nos transforma. En ese servicio, en ese amor que damos a los demás, es donde se evidencia que es real. Entonces, por eso la esperanza es importantísima y también es importante, y eso hace que las inseguridades, incertidumbres de la vida cobren un sentido nuevo, ¿verdad? Que tienen un propósito, realmente. Así que eso al menos a mí me levanta el ánimo. Sí, como quería comentar de un texto que dice, del libro de Urantia, dice, por esto mismo a veces con la esperanza de conservar y salvaguardar estas fases de la valiosa presencia de Dios, que algunos planetas e incluso sistemas ahogados en la tiniebla espiritual se someten en cierto sentido a una cuarentena y parcialmente se aíslan.
del intercambio con las unidades más grandes de la creación. Y esto es relativo a la esperanza, porque de todos modos nosotros tenemos el mismo destino que todos los demás mundos que no están en la tiniebla. Y eso es nuestra esperanza, que es algo que Dios nos está dando. Sí, qué linda. Bien, vamos a leer uno más, ¿les parece bien? ¿Quién quiere leer? Es muy cortito, es este, confianza incondicionada, en portugués, confianza segura. Yo nadie está diciendo. Bueno, adelante. Confianza incondicionada. En su verdadera esencia, la religión es fe y confianza en la bondad de Dios. El grande e inmediato servicio de la verdadera religión es el establecimiento de una unidad perdurable en la experiencia humana, de una paz duradera y de una confianza profunda. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quieres leer una más? Ministerio Sí. misericordioso. Gracias. Ministerio misericordioso, significado de ministerio. Persona que de ministro. Persona que ministra o ejerce una función. Persona o cosa que ejecuta lo que otra dispone o quiere. La cruz es el símbolo superior del servicio sagrado, la consagración de vuestra vida al bienestar y la salvación de vuestros semejantes. La cruz si se alza como la prueba de la forma más elevada de servicio desinteresado, la devoción suprema de la plena donación de una vida recta al servicio de un ministerio incondicional. Incluso en la muerte en la cruz, la sola visión de este gran símbolo de la vida de donación de Jesús nos inspira realmente a todos a querer hacer lo mismo. Quien quiera ser grande en el reino de mi Padre, deberá volverse un ministro para todos. Y si alguien quiere ser el primero entre vosotros, que se convierta en el servidor de sus hermanos. En el reino de mi Padre no habrá judíos ni gentiles, sino únicamente aquellos que buscan la perfección a través del servicio, porque declaro que aquel que quiera ser grande en el reino de mi Padre deberá convertirse primero en el servidor de todos. Si estáis dispuestos a servir a vuestros semejantes, os sentaréis conmigo en el reino, al igual que yo me sentaré dentro de poco con mi Padre en su reino por haber servido en la similitud de la criatura. Golpes al ego nos da. Gracias, Irma. Bueno, entonces, confianza incondicionada o incondicional. Nuevamente, ¿confianza en qué o en quién? Yeri, Sí, adelante, Martín. en la primera cita que leyó Irma, ahí está la respuesta. Confianza incondicionada a la voluntad del Padre. Ahí lo dijo Irma. Muy bien. Gracias, Martín. ¿Quién más? Bueno, la confianza en la voluntad del Padre es ambigua, es porque yo he oído hermanos que dicen, ¿cuál es la voluntad del Padre? Así como que no saben, no entendieron cuál es la voluntad. Entonces, la voluntad del Padre es inmensa, porque somos muchos, porque no solo es nuestro mundo, hay muchos mundos y no sabemos la situación que viven en otros mundos. Entonces no nos puede decir, oigan, urantianos del planeta Urantia, mi voluntad es esta, porque se estaría centrando solo en nosotros y él no es así. A todos los hijos nos quiere igual. Como yo quiero a todos mis hijos, aunque no todos se porten igual, a todos los quiero. Entonces, él igual nos quiere a todos y su voluntad no es para nosotros como la voluntad que es para los de Anova o de Panoptia o de otros lados, de otros mundos. Pero si vemos desde aquí donde estamos, esta voluntad es que conozcamos
que estudiemos, que crezcamos, que nos ayudemos unos a otros, que nos amamos, que deseemos ser perfectos como Él es perfecto. Y para desear eso, pues hay que tirar un poco de todo lo que cargamos que no sirve para nada y hacer, ahora sí que como los niños, pero tener la fuerza de los grandes para poder lograrlo. Entonces, Así es. pues sí, suena fácil, pero también nos puso como eso cuando jugamos al brinca la cuerda y la van subiendo y la van subiendo y llega hasta que uno brinca y se atora, paz, vas para abajo. Pero sí, la gracia es caerse con gracia y levantarse igualmente con fuerza. Claro que sí. Porque nos lo vamos a pasar y esto es no perder la esperanza esa. Sabemos que aunque pase lo que pase, vamos a lograr estar con Él en su casa. Es lo que Él quiere, que lleguemos a su casa, porque somos sus hijos. Claro que sí. Gracias, Irma. Adelante, Rafael. Gracias. Creo que confianza se refiere a lo que decía Jesús de poder confiar en Dios, así como un niño pequeño confía en sus padres. Y eso no es tan fácil porque, claro, uno confía mucho en familiares, en otros, pero a veces uno no le entrega su confianza a Dios tan grande como uno le gustaría. Creo que eso requiere mucho ejercicio espiritual, confianza ciega. Yo he aprendido de a poquito ir teniendo confianza más ciega en la voluntad de Dios, o sea, a entregarme más por entero. Pero así todo hay cosas que no logro soltar todavía, que cuesta dar ese paso como en vacío, pero a un vacío seguro. Gracias, Rafael. Adelante, Alejandro. Sí, creo que aquí hay una pequeña confusión, porque no dice la confianza o la esperanza en la voluntad del Padre, dice en la bondad del Padre, que es diferente, porque una cosa es la voluntad, porque, o sea, sabemos, no podemos confiar en la voluntad del Padre, o sea, lo digo entre comillas, porque a veces no la discernimos, pero sí confiar en la bondad del Padre en el sentido de que precisamente lo que está ocurriendo en nuestras vidas tiene un propósito bueno para nosotros. El problema cuando nos metemos y nos estancamos de manera espiritual, no es por la situación que estamos viviendo, no es por las vicisitudes que se nos presentan, es por la manera en cómo estamos interpretando la situación. Y la interpretación que le estamos dando es negativa. Entonces, eso precisamente es no confiar en la bondad del Padre. No en la persona que nos haya hecho el daño, no en la situación que nos está retando, sino más bien en que a la postre de esto vamos a tener un beneficio bondadoso por parte del Padre hacia nuestro crecimiento espiritual. Entonces, porque es una cosa es la voluntad del Padre y otra cosa es la bondad del Padre. Entonces, la esperanza y la confianza de la que habla ahí, si no mal recuerdo, o corrígeme Jenny, en la cita, dice a la bondad del Padre, a que tenemos un Padre bondadoso y que a por más doloroso que sea el golpe que se nos está presentando, la situación, etcétera, etcétera, es algo bueno ahí detrás de eso. Y lo que nos estanca y lo que nos sumerge y lo que nos mete en depresiones y nos estanca no es la situación, es la interpretación que estamos haciendo de la situación por no tener la confianza en la bondad del Padre. Muy buen punto, Alejandro. Adelante, Marcelino, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, como comentaba antes, como comentaba Alejandro, sí, es importante que tengamos presente que tenemos que disponernos al divino ajustador, como dijimos. El documento 101, sección 2, página 1106, dice que la seguridad personal, la esperanza y la confianza son registradas e iniciadas por el ajustador del pensamiento. Debemos seguir cooperando para eso. Cuando se habla de incondicionada, es que debemos tener, aunque tengamos dudas, aunque tengamos incertidumbres, debemos depositar toda nuestra capacidad de fe y de creencia y de, vamos a decir, de disposición interna para que esa
para que esa confianza pueda permanecer, aun cuando tengamos dificultades, aun cuando lo que anhelemos salga opuesto, aun cuando se nos retribuya con injusticias y con todo tipo de situaciones adversas, tenemos que seguir confiando. Y en cuanto al ministerio misericordioso, que es extraordinario, no olvidemos que sin ministerio, sin servicio, no hay posibilidad de progreso. Incluso en la página 279, 280, dicen que en el régimen universal no se considera que hayáis adquirido sabiduría hasta tanto no demostréis vuestra capacidad y deseo de impartir tal sabiduría a sus semejantes, a su prójimo. O sea que ese hecho de dar lo que Dios nos da a nuestro prójimo es la base de ese servicio, y ese sería un servicio que se hace de manera misericordiosa, en el sentido de que tenemos un solo objetivo, que todos podamos llegar alguna vez a ese Padre amoroso a través de ese servicio y de esa entrega, y confiando lo más que podamos en esa infinita voluntad de Dios que nos conduce en medio de todas nuestras incertidumbres. Gracias, Nayim. Gracias, Marcelino. Miren, hermanos, ya nos quedan solo 4 minutos. Yo quisiera compartir con ustedes una brevísima reflexión en lo que dice el revelador. El grande e inmediato servicio de la verdadera religión es el establecimiento de una unidad perdurable en la experiencia humana, de una paz duradera y de una confianza profunda. Esa paz duradera y esa confianza profunda y esa unidad en la experiencia humana es la obra del Padre en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos consagramos de todo corazón a hacer su voluntad y efectivamente seguimos las instrucciones del Padre, tal como están en la revelación, entonces esa paz duradera y esa confianza profunda son parte del crecimiento del alma, parte de nuestra adquisición de discernimiento espiritual. Es una integración en nosotros de los valores divinos, de los frutos espirituales, que son crecientes. Entonces, si nosotros nos consagramos a vivir la experiencia interior con Dios, el Padre nos podría guiar, sostener, alimentar de mejor manera. Bien, esa es la reflexión que quería hacer, compartir con ustedes. En la próxima reunión vamos a continuar. Nos queda... muy breve, muy breve. Un momento, por favor, discúlpame, enseguida te paso la palabra a Jesús. Ministerio Misericordioso va a ser a partir de ahí la próxima reunión, el próximo domingo, continuamos este estudio. Y no se vayan, es solamente estamos cerrando la sesión para el Urantia TV. Les agradecemos a nuestros queridos hermanos de la Urantia TV que nos permiten transmitir esta sesión, esta reunión en su canal. Y le agradecemos también a la Asociación Urantia de Brasil, como siempre lo hacemos, por permitirnos usar su sala. Muchas gracias. Detenemos entonces la transmisión.